están? Yo soy Angie, bienvenidos a Craftística. Hoy vamos a planear el mes de febrero en mi bullet journal y les voy a mostrar cómo lo hice. Este mes quise hacer algo diferente a los típicos corazoncitos de febrero. Encontré estas imágenes en Pinterest que son de películas de terror, pero son hechas como para tarjetas de Día de San Valentín. Se me hizo muy simpático y la verdad es que yo soy muy fan de las pelis de terror. Entonces pues puse imágenes terroríficas en lugar de los típicos corazoncitos. Entonces puse esa imagen con un bebé que quiere como ponerle un cuchillo al corazón o algo así, que no está así como muy romántico, pero creo que fue justo lo que quería. En la portada estoy haciendo una mini acuarela de una mano de zombie. Efectivamente, eso verde que ves ahí es una mano de zombie que quiere agarrar un corazoncito anatómicamente correcto, por supuesto, para no tener que hacer los dibujitos. Y pues aquí lo estoy haciendo poco a poquito porque el papel de este cuaderno sí es un poquito delgado. Creo que son 100 gramos las hojas, que tampoco es así lo más delgadito, no es un papel completamente delgado, pero de todas maneras no es apto para acuarela, se absorbe muy feo y se arruga demasiado. Ya que secó le puse unos detallitos con un liner negro y ahora estoy haciendo justo con ese mismo liner un calendario para el mes de febrero y estoy usando mi plumón Crayola, nada más ni nada menos, para poner el título del mes. Después puse un marco con el liner para que se viera cohesivo con la otra página y le puse otros recortes que encontré en Pinterest. Ahora en la siguiente página voy a hacer mi calendario de fechas importantes. Este mes lo voy a hacer diferente al mes de enero porque creo que me cabe mucho más si lo hago en forma de calendario de cajita que si lo hago como el bullet journal tradicional. Y bueno, aquí nada más estoy haciendo los cuadritos para el calendario. Encontré esta imagen padrísima de Pennywise que dice "You'll float my boat" y es también para el día de San Valentín, terrorífico. Decoré la parte de arriba de los cuadritos con el mismo plumón rojo y le estoy poniendo los días de la semana hasta arriba. Yo empiezo mis semanas con el lunes en mis calendarios porque se me hace mucho más fácil juntar los fines de semana, pero si ustedes lo hacen pueden empezar también desde el domingo y luego puse los números de página. Pues ya hice la sombrita en color rojo y le puse otra imagen también que imprimí, que es de un zombie que dice que quiere comerse mis brains. Como les platicaba, este mes no tenía muchas ganas de hacer algo cursísimo y me encantan las películas de terror, así que se me hizo padre hacerlo de esta forma. En la siguiente página voy a hacer un tracker, o sea, llevar un récord de mi humor. Últimamente he estado como de un humor medio inaguantable y sí, últimamente, no siempre. Y esto me va a permitir saber más o menos cómo está mi humor en los diferentes días del mes y lo voy a marcar con mal, bien, neutral, horrible y así. Y no podía faltar Beetlejuice en mi tracker de humor porque me encanta también, aunque realmente es una película más comedia que terror, pues también me gusta. Obvio le puse su marquito y en la siguiente página voy a poner mis hábitos. Creo que el mes de enero me fui como muy exagerada con la cantidad de hábitos que quise hacer, como que me emocioné mucho porque era el principio de año y pues no, la verdad es que no me fue tan bien. Pero hay cosas que ya mantengo que quise agregar porque también muchas veces me fallaba mucho agregar nuevos hábitos con los que ya tenía. Entonces ya lo mejor que pude hacer fue marcar lo que ya sé que puedo seguir haciendo fácilmente y agregué 2 o 3 nuevos y dejé espacio abajo por si acaso
y si veo que me va bien este mes con los nuevos, puedo agregar más para marzo. El mes pasado no le marqué las rayitas a cada uno de los cuadritos, pero ahora quiero ver cómo se ve y cómo interactúa con los colores que le voy a ir poniendo, que seguramente van a acabar siendo los mismos que he utilizado hasta ahorita, el rojo, el rosita y el anaranjado. En la siguiente página voy a dejarla libre para mis ideas, porque a veces tengo mucho que anotar y creo que tener un espacio mensual está padrísimo. Luego en el que sigue voy a poner mis gastos. Este tipo de página ya la he hecho en otros meses y me funciona bastante bien para anotar lo que gasto todos los días. Tiene un espacio para la fecha, la descripción y la cantidad que he gastado. Al final lo sumo todo y hago una comparación más o menos con el mes anterior y así puedo ahorrar un poco más de dinero y darme cuenta en lo que se me está yendo. Le puse los marcos rojos como en las demás páginas para que se vea cohesivo y un recorte de la peli de las brujas. Usé un washi tape abajo nada más para darle un poquito de contraste. Y no sé si han visto la película de las brujas, es una de mis favoritas y va a salir una nueva versión donde la bruja principal la va a ser Anne Hathaway. Entonces, platíquenme si les ha gustado esa película o si no la han visto o cuál es su película de terror favorita y recomiéndenme porque a mí me fascina verla. Y bueno, ya es tiempo para hacer mi semana, la primera semana de febrero con los últimos días de enero. Encontré también unos recortes de El Resplandor con Jack Nicholson, de Chucky, y así estoy haciendo mi primera semana. Es un poco diferente a como lo hice en el mes de enero, pero pues me gusta intentar cosas nuevas. Aquí es cómo va mi bullet journal completo de febrero, las fechas importantes, está padre. Después mi humor. Esto lo voy a ir rellenando después. Los hábitos los voy a ir marcando conforme los vaya haciendo en los días. Una página para ideas, mi página de gastos y mi primera semana. Y eso fue todo por este video. Si te gustó, dale like por favor y suscríbete aquí a mi canal para que puedas seguir viendo más videos y podamos seguir en contacto. Aquí les dejo mis redes sociales. Yo soy Angie y muchísimas gracias.